La profesora Stephanie es profesora del Instituto de Educación a Distancia hace más o menos 10 años. Ella es también, pena, profe, es que andamos aquí como, bueno, la profe Stephanie Melo Ramírez es profesora en Ciencias Sociales y es magíster en Educación. Profe, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión y como les decía de manera inicial, la profesora nos va a acompañar hoy con las competencias ciudadanas. Bueno, muy buenas noches para todos, para el equipo de trabajo, para todos los asistentes a esta capacitación de Prueba Saber Pro. Para mí es muy grato estar en la noche de hoy con ustedes hablando un poco sobre las generalidades y la estructura de esta prueba que es tan importante. Un agradecimiento muy especial al Semillero de Investigación Saber Idear. Realmente estas iniciativas contribuyen de manera significativa a la formación académica y a la formación claramente integral de cada uno de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar un rato sobre algunos aspectos muy importantes para tener en cuenta al momento de presentar las competencias ciudadanas que están dentro de las pruebas Saber Pro, dentro del módulo de competencias genéricas. Ya creo que en unos próximos días ustedes se van a enfrentar a la prueba, ya presentan esta prueba, entonces nada, vamos a empezar con una agenda de trabajo. Espero pues todas las preguntas claramente para poder orientar y aclarar pues algunos aspectos muy puntuales relacionados con las competencias ciudadanas. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si ya se está viendo. Espérame un segundo, listo. ¿Me confirman, por favor? Hola. No, profe, en este momento todavía. Ya, ahora sí ya está apareciendo en pantalla. Oh. ¿Listo? ¿Me confirman si ya se puede ver la diapositiva? Sí, profe, efectivamente ya la podemos visualizar. Bueno, perfecto. Entonces, como ya lo han mencionado las compañeras, vamos a hablar un poco sobre las competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro. ¿Listo? Pues como lo indicaron, mi nombre es Stephanie Melo Ramírez, soy profesional en Ciencias Sociales, magíster en Educación, llevo vinculada al Instituto de Educación a Distancia hace 10 años, especialmente en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Actualmente me desempeño como líder de área de Ciencias Sociales y Ciudadanas del Colegio San Bonifacio de las Lanzas y he tenido alguna experiencia en preparación de chicos para presentación de este tipo de pruebas estandarizadas. Vamos a iniciar entonces la agenda de trabajo. Tengo propuesto para ustedes en la noche de hoy 4 aspectos importantes para trabajar. En primer lugar, hablar un poco qué son las competencias ciudadanas, que tiende el ICFES por las competencias ciudadanas. En segundo lugar, vamos a hablar de algunas generalidades de la prueba, ¿sí? Las competencias que evalúa la prueba, los niveles de desempeño y la escala de valoración. Luego vamos a realizar un ejercicio teórico práctico, vamos a analizar unos ejemplos de preguntas acordes a cada una de las competencias que evalúa la prueba. ¿Por qué digo que es un ejercicio teórico práctico? Porque a la medida que voy retroalimentando la pregunta, pues voy dando algunas aclaraciones de tipo conceptual que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de enfrentarse a esta prueba. Y por último, unos tips para tener en cuenta qué se debe hacer, qué no se debe hacer en el momento en que ya estemos presentando la prueba estandarizada. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra capacitación de competencias ciudadanas en el marco de la prueba Saber Pro. Quiero hacer un paréntesis y hacerles una invitación muy especial.
de realmente este ejercicio de la prueba Saber Pro, que es un requisito para grado, pues hay que verlo con un poquito más de detalle, ¿no? Algunas instituciones otorgan beneficios por buenos resultados en Saber Pro, sirve también para condonación de créditos educativos. Algunos empleadores están también teniendo en cuenta los resultados de este tipo de prueba, pero más allá de eso también es una invitación a reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje y sobre nuestro nivel de desempeño académico. Ustedes saben que la prueba Saber Pro es una prueba que mide la calidad de la educación superior y eso pues es un derrotero para tomar acciones de mejora en cada uno de los programas que ofrecen las universidades. ¿Listo? En primer lugar, quiero hacer una aclaración conceptual del término competencia, sin ahondar en reflexiones pues epistemológicas, sino verlo de una manera sencilla y práctica. Cuando hablamos de competencia en el ámbito educativo, nos referimos a la capacidad que desarrolla el estudiante de poder aplicar y transferir a situaciones de contexto esos conocimientos aprendidos a lo largo de su carrera. ¿Y para qué aplicar esos conceptos a situaciones de contexto? Para solucionar no solamente problemas de su disciplina, sino de la vida cotidiana. Por eso, dentro de la prueba está esta competencia de ciudadanía. ¿Listo? El hecho de que el estudiante pueda transferir los conceptos a contextos, ya hay una comprensión, y cuando hay comprensión hay desarrollo de la competencia. ¿Listo? En este sentido, tenemos que las competencias ciudadanas es el conjunto de conocimientos y habilidades que desarrolla el estudiante para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Se evalúan competencias de tipo cognitivo, afectivo, valorativo, que ya más adelante vamos a ir explicando y vamos a ir conociendo. El ICFES define las competencias ciudadanas, voy a leer textualmente, como el conjunto de conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de 1991 y los fines esenciales consagrados en el Estado Social de Derecho. Ustedes saben que Colombia es un Estado Social de Derecho. ¿Listo? En resumidas cuentas, y vuelvo lo menciono, las competencias ciudadanas son esas habilidades que desarrolla el estudiante para vivir en democracia. ¿Listo? Para participar activamente, para concebirse como un sujeto político de derechos y de deberes y actuar en el marco de la Constitución Política, que es pues nuestra norma de normas y pues la que establece ese marco de valores, principios y reglas en los que nos debemos sujetar y nuestro actuar debe estar acorde con estos lineamientos. ¿Cuáles son las generalidades de la prueba? ¿Qué nos evalúan? ¿Cuáles son las competencias que nos evalúa el ICFES en este módulo de ciudadanía? Está conformado por 35 preguntas, las cuales son de opción múltiple con única respuesta. Y está estructurada bajo 4 competencias. La competencia de argumentación, de conocimientos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Voy a explicar porque se estarán preguntando, bueno, ¿y eso cómo es? La argumentación, que está muy relacionado con la lectura crítica, que ustedes ya en sesiones anteriores tuvieron la oportunidad de estar en esa capacitación, está relacionada con la capacidad que tiene el estudiante de analizar y evaluar la solidez de enunciados y discursos presentes en una problemática social. Cuando hablo de solidez, estoy refiriéndome a la pertinencia y a la coherencia.
Por eso se habla de argumentación. ¿Listo? La competencia de conocimiento sí es una competencia supremamente cognitiva. O sea, solamente te van a evaluar conceptos que tú sabes de la constitución política. ¿Listo? Más adelante les voy a mencionar cuáles son esos conceptos que tienen que saber, los conceptos básicos y esenciales para defenderse en esta competencia, porque esta competencia es netamente cognitiva. Acá no vale una lectura inferencial, acá no vale una lectura de contexto, sino simplemente los conocimientos previos que tú tienes sobre la estructura y el funcionamiento de la Constitución política y del Estado social de derecho. ¿Listo? La otra competencia es el multiperspectivismo. Esta competencia está relacionada con la capacidad que tiene el estudiante de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas o desde diferentes posturas de actores sociales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, identificar la postura de un grupo de ambientalistas, de un grupo de mujeres, de un grupo de trabajadores. Ese es el multiperspectivismo. Es entender o analizar una problemática social desde diferentes posturas, desde diferentes perspectivas de actores sociales. Y el pensamiento sistémico, que es la competencia más compleja porque apunta al pensamiento crítico, es la capacidad que tiene el estudiante de analizar una problemática social desde diferentes dimensiones de la sociedad. Cuando hablo de dimensiones, me estoy refiriendo a la dimensión política, a la dimensión económica, a la dimensión social, cultural, ambiental. Entonces ahí es clave que usted como estudiante sepa identificar las variables que conforman estas dimensiones. O sea, ¿cuándo me están hablando de una dimensión política? ¿Cuándo me están hablando de una dimensión ambiental? Porque el pensamiento sistémico precisamente es eso, es la capacidad que tiene el estudiante de analizar un problema social desde diferentes dimensiones y cómo estas dimensiones se relacionan. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, es muy importante tener claro esas 4 competencias: argumentación, conocimientos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Algún inconveniente con la transmisión? No, profe, No está hasta el momento. perfecto, escuchamos muy bien. Listo. Ahora, el hablé de unas escalas de valor, los niveles de desempeño. La prueba de competencias ciudadanas tiene 4 niveles de desempeño. Lo ideal que se espera es que el estudiante se ubique en el nivel de desempeño 4, en donde se acredita un puntaje de 199 a 300 puntos. ¿Listo? El estudiante que logra ubicarse en el nivel de desempeño 4 está dentro de la media y encima de la media de los estudiantes a nivel nacional que hacen este tipo de pruebas. De mirar la valoración, ¿por qué sí este documento de niveles de desempeño lo puede dar en internet porque está de acceso público? Y es que en el nivel de desempeño, donde me hablan de descriptores específicos, a mí el ICFES me dice qué me va a evaluar. ¿Listo? Son 4 descriptores. Esos descriptores me dicen puntualmente lo que me va a evaluar el ICFES. Este tipo de pruebas están estructuradas bajo un modelo, el modelo basado en evidencias. Lo que hacen es evaluar conforme a unas acciones y a unas tareas que exige la prueba para acreditar el desarrollo de la competencia. Entonces, como consejo, en un momento libre, les recomiendo leer este documento que niveles de desempeño, modo de competencia ciudadana, saber pro, porque esos descriptores realmente te dicen qué te van a evaluar y te pueden servir de marco de referencia para
repasar, estudiar, retomar algunos elementos importantes. ¿Listo? Si nos queda un poco de tiempo, podemos hacer una lectura rápida de este documento de niveles de desempeño y escala de valoración. Ideal que se ubiquen en el desempeño 4, porque está dentro de la media y por encima de la media. ¿Listo? Ahora sí, hacemos la práctica. Vamos a revisar algunas preguntas teniendo en cuenta unos ejemplos, teniendo en cuenta las competencias. Algunas preguntas que traigo para el ejercicio son preguntas tomadas del módulo del ICFES. Ustedes saben que por derechos de autor solamente podemos manejar preguntas liberadas y hay otras que sí son de mi autoría. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de una pregunta argumentación. ¿Listo? Esta pregunta es tomada del módulo del ICFES. ¿Listo? Recuerda, la competencia de argumentación va muy ligada con lectura crítica y la capacidad que tú tienes de analizar y evaluar las ideas, enunciados y los discursos inmersos en una situación social. ¿Listo? Ejemplo. Una ciudad. Esto es una pregunta liberada, ¿listo? Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, para poder subrayar, una ciudadana en contra de la adopción de niños por parejas formadas por personas del mismo sexo. Esto es una pregunta liberada del ICFES, ¿listo? Quiero que por favor lo tengan claro. Está dentro del módulo de las pruebas presentadas en el año 2016. En uno de esos escritos, que el Estado no debe emitir estas existe el derecho de los niños protegidos y criados por una familia, y en el caso de los desamparados sin familia, está en la obligación de este derecho de la mejor manera. Y eso es una clave. La prueba no lo confronta a usted con su sistema de valores. ¿Qué es lo que considera usted como bueno o como malo? ¿Sí? La prueba no lo confronta con su sistema de valores. Entonces acá mi opinión, lo que yo pienso, no se tiene en cuenta. Lo que la prueba es su respuesta como ciudadano en el marco de la Constitución política y del Estado. Clave. O sea, la prueba no lo confronta con su sistema de valores y creencias. Eso es muy importante porque a veces, por el tipo de preguntas que son gestivas, nos dejamos llevar de manera personal y resulta que la prueba no está estructurada. La prueba está diseñada como lo contempla la Constitución política y el funcionamiento de un Estado social de derecho. En otro espacio, pues haremos ya una crítica y una reflexión más profunda. Espero que en el semillero, pues me abran el espacio para dar este tipo de debates. Por ahora, que tengan en cuenta algunos elementos para que ustedes defender al momento de presentar esta prueba. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué me están diciendo? Que una ciudadana en ejercicio del derecho a la libertad de opinión, para los que manifiesta públicamente en contra de la adopción de parejas conformadas por personas. Eso es una pregunta. En uno de sus escritos sostiene la familia. En el caso de los niños sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Ya uno por lectura inferencial y ya detectar
una concepción muy tradicional de lo que es una familia. ¿Listo? Porque está diciendo que no está de acuerdo con la adopción de los parejas del mismo ser. Usted tiene que identificar la palabra clave, ¿sí? La palabra clave que prevalece tanto en el contexto, que es este, como en el enunciado, que es este. Cuando me dicen el mayor contiene un presupuesto, debemos entenderlo como prejuicio y eso lo evalúa mucho. Lo que evalúa es si el estudiante puede identificar en sí en problemas sociales prejuicios y ¿sí? Hola, alguien abrió el micrófono. Ok. Voy a Entonces, el fragmento anterior la pregunta. ¿Qué entendemos por esto? Un Profe prejuicio, Stephanie, ¿sí? discúlpame, te voy a interrumpir en este momento. Lo que pasa es que estamos empezando a notar que sí tenemos ya pues como una interferencia. Tu señal se nos está yendo por un momento y ya lo estamos también notando precisamente con algunas personas allí de la transmisión. Nos dicen también, nos están reportando por medio de los mensajes que no se está escuchando bien. Ok. No, Entonces, pues, profe, porque de tengo todo el pronto, volumen. mientras tú de pronto tú revisas ahí tu conexión, yo me voy a robar un minutico, aprovechando, Ok. bueno, allí muchas personas que se conectaban, ya nos saludaban, y específicamente una persona, Elena nos hace una pregunta, pues para el semillero de investigación, entonces voy a tomarme un minutico para dar respuesta. Nos pregunta Perfecto. Elena, buenas noches. Disculpe, si me puede indicar, es que al correo llega una imagen de capacitación de pruebas Saber Pro con unas fechas, pero no me deja ingresar. ¿Nos puede brindar información? Claro que sí, Elena. Bueno, por un lado, pues nosotros estamos compartiendo nuestra imagen en cada uno de los boletines informativos, que son los que llegan al correo, pero esta propuesta que nosotros estamos direccionando es una propuesta propia del Semillero de Investigación Saber Idear. De forma simultánea, la Universidad del Tolima en cabeza específicamente de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Vicerrectoría Académica, están gestionando unos espacios de capacitación para las pruebas Saber Pro. Entonces yo me imagino que de pronto esta es la pregunta que nos hace Elena, ¿cómo hacer para conectarnos a esas otras capacitaciones? Resulta que en los correos está llegando la imagen en donde se nos muestra por un lado el cronograma, entonces específicamente desde el día de ayer, agosto 30, hasta aproximadamente el día 10 de septiembre, vamos a tener pues la posibilidad de ingresar a 3 salas de la universidad, salas acá en Cisco Webex, para capacitarnos en la competencia de razonamiento cuantitativo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, por un lado, también en la página de la fanpage Universidad del Tolima, específicamente es una publicación del día de ayer, agosto 30, a las 4:22 de la tarde, vamos a encontrar los 3 enlaces para las salas. ¿Por qué hay 3 enlaces? Porque resulta que hay 3 profesionales
que están direccionando estas capacitaciones y cada uno tiene diferentes horarios, dándonos la posibilidad a todos los estudiantes. Aquí ellos precisamente hacen la aclaración que no hay ningún tipo de obstáculos, si es presencial, si es a distancia, sino que somos Universidad del Tolima y la idea es que nos podamos vincular. Hay horarios muy temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, otros en horas de la tarde, de la noche, puede ser de 4 a 7 de la noche o puede ser de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, pues la invitación que nosotros como semillero les hacemos es a que revisen muy cuidadosamente la fanpage Universidad del Tolima para que encuentren allí específicamente los enlaces al cual ustedes están interesados según la disponibilidad de tiempo y se puedan conectar y pues también contar con estos espacios de nuestro semillero. Entonces, pues esperamos poder dar respuesta a Elena. Y, profe, pues yo creo que ya no te interrumpo más para que podamos continuar. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, señora, ahora parece que mejora, sí, señora. Bueno, por favor, te pido que me estés pendiente porque a veces siento que se va un poco la onda, pero no me doy cuenta si realmente la transmisión se está dando de la mejor manera posible, ¿vale? Perfecto, profe, estaremos muy pendientes. Sí, señora, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, retomando nuestra pregunta de la competencia de argumentación, les decía que hay que tener, cuando nos enfrentamos a esta prueba, hay que leer con calma, ¿sí? Con calma, y hay que tener en cuenta lo que me dice el contexto, lo que me dice el enunciado y la pregunta. Entonces, me dan una situación, ya lo habíamos dicho, una ciudadana que en el marco del derecho de la libre opinión manifiesta públicamente que no está de acuerdo con la adopción de niños de personas por parte de parejas del mismo sexo. ¿Listo? Lo que me preguntan es lo siguiente. El fragmento anterior contiene un presupuesto. Aspecto clave. Identifique la palabra clave, ¿sí? Es uno de los, como de los tips que les puedo dar al momento de presentar ese tipo de pruebas. Aquí la palabra clave es presupuesto, ¿listo? Entonces, yo tengo que revisar la palabra y sé que un presupuesto es un prejuicio, ¿listo? Y eso sí que lo pregunta el ICFES. El ICFES confronta al estudiante con situaciones en donde tiene que identificar cuándo me están hablando de un estereotipo y cuándo me están hablando de un prejuicio. En este momento me están hablando de un presupuesto, es decir, un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una imagen preconcebida que por lo general es muy negativa que una persona tiene sobre otra persona o sobre una situación determinada. Entonces, acá lo que me están preguntando es, el fragmento anterior contiene un presupuesto, es decir, un prejuicio que debe justificarse. ¿Sí? Claramente, pues toca, me están diciendo que ese prejuicio, ese presupuesto debe justificarse. ¿Cuál es? Opción de respuesta. A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto a sus derechos. ¿Será que esa opción de respuesta es coherente con el contexto? No, porque me están hablando de manera general y lo que me están dando en la situación es que hay una ciudadana que se expresa libremente, pero que hay un prejuicio allí acerca de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, ya de tajo descartamos la opción A, ¿sí? Los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto a sus derechos. Sí, o sea, eso en términos generales sí, pero no está relacionado, no tiene nada que ver con la situación, problema que me están presentando en el contexto de la pregunta. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. Ojo, aquí están hablando, y esas son las trampitas que pone el ICFES, aquí me están hablando de adopción. ¿Listo? Adopción. ¿Listo?
Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. ¿Listo? Puede ser, vamos a ver otras opciones de respuesta. El Estado está obligado de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. Tampoco está relacionado esa opción de respuesta con la situación problema, que es una opinión de una ciudadana que está en contra de los derechos. Además, me están preguntando, ojo, me están preguntando por el fragmento que contiene un presupuesto. Entonces, lo que usted tiene que hacer es identificar en las opciones de respuesta cuál de estas es un prejuicio, es una imagen negativa o una idea preconcebida negativa frente a la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Entonces, también descartamos la C porque no tiene nada que ver con nuestra situación problema. ¿Listo? Miremos la D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Entre la B y la D, bueno, ya descartamos la A, ya descartamos la C, nos queda la B y la D. Pero resulta que es que el ICFES me dice, venga, señor estudiante, solamente puede llenar en el circulito una opción de respuesta, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo hace para identificar cuál es la respuesta correcta entre la B y la D? Volviéndose a lo que le preguntan. El fragmento anterior contiene un presupuesto, es decir, un prejuicio. Ahora miremos. Entre la B y la D, ¿cuál es un prejuicio? ¿Cuál es la que tiene una imagen más negativa, ¿sí? Una idea preconcebida negativa frente a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? Claramente la D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por persona del mismo sexo. Eso es una imagen negativa, preconcebida frente a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Ahora, si nos vamos a la realidad, hace mucho tiempo la Corte Constitucional ya ya sentó jurisprudencia, y actualmente, pues, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil, pueden también realizar gestiones de adopción. Acá no, es decir, acá la discusión de si está de acuerdo o no ya es su postura personal, es lo que usted piensa. Acá lo que el ICFES está preguntando es cuáles son los argumentos y cuál es la solidez del argumento que subyace a una situación problema. Y que me están diciendo, oiga, señor estudiante, identifique cuál de las opciones de respuesta es un prejuicio y qué es un presupuesto o un prejuicio. Y qué es un prejuicio, una idea preconcebida, negativa sobre una situación. Revisando las opciones de respuesta, pues claramente la respuesta D es un prejuicio porque pues no se puede decir que una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar. Ya es algo muy prejuicioso y eso es básicamente lo que me está preguntando el ICFES. Entonces descartamos la B y dejamos como opción de respuesta recta la D porque corresponde a un presupuesto, a un prejuicio sobre una situación que me están dando aquí, que es lo que opina una ciudadana frente a una situación puntual, en este caso, adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. No sé, Karen, si hay preguntas de esta competencia, este ejemplo. ¿Tú me puedes explicar? Bueno, profe, pues específicamente preguntas, no señora, la gente nos estaba pues participando allí en el chat, específicamente también con la opción D. Sí. Tanto Nuri Carolina Camacho como Brenda Molina fueron personas que Ajá. se animaron a participar, pero de resto no, señora. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso porque me están preguntando, el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. O sea, ¿cuál
¿cuál es la justificación de ese prejuicio de esa señora? ¿Sí? Porque ella dice que no es posible la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque considera que la estructura de familia nuclear heterosexual es la que está en mejores condiciones. Mira lo que me están preguntando. El fragmento anterior contiene un presupuesto, un prejuicio que debe justificarse. En este caso, una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Esa sería la justificación al prejuicio de la señora, la ciudadana, que en su derecho del libre opinión dice que no está de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. ¿Listo? Esto es un tipo de pregunta inferencial que hay que tener mucho cuidado. Dicho, las palabras claves eran presupuesto y justificarse. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado en identificar esas palabras. Eso es un ejemplo de preguntas de argumentación. Entonces, recuerden, capacidad de analizar y evaluar la solidez de enunciados y discursos en una situación social. Pasemos a otro ejemplo. De estos dos enunciados, ¿sí? De estos dos enunciados, uno, la acción violenta no es toda igual. Ojo con eso. La acción violenta no es toda igual. Es justa la del pueblo buscando libertad. ¿Sí? Me están dando dos enunciados. La acción violenta no es toda igual. Es justa la del pueblo buscando libertad. Ese es el primer enunciado. El segundo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Este rojo está muy claro. ¿Listo? Me preguntan, de estos dos enunciados, la acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo buscando libertad. Dos, el fin justifica los medios. Se puede afirmar que. Se puede afirmar que. Ojo, son iguales porque ambos justifican el uso de acciones violentas. Son contradictorios entre sí porque el primero se limita al pueblo y a la violencia. De tajo, rechazamos la B porque no hay nada que ver con los enunciados. ¿Listo? Son contradictorios entre sí porque el primero se limita al pueblo y a la violencia, ni siquiera es coherente con el enunciado. ¿Listo? Entonces, rechazada. Vamos descartando. Ahora, cuando usted esté en esta prueba, pues usted tiene que actuar con rapidez. Aproximadamente creo que está destinado 1,5 minutos por pregunta. O sea, el ejercicio lógico que tiene que hacer debe estar acorde con el tiempo. Ahora, C, son coherentes porque la búsqueda de la libertad es un fin. Bueno, están diciendo sí, que la libertad es un fin. Es justa la del pueblo buscando la libertad. Ese buscando la libertad me está dando una noción de que es un fin, ¿sí? Y la violencia es un medio, ¿sí? Acá me están diciendo que la acción violenta, pero como no me están hablando del primer enunciado, sino también del segundo, a ver, y el fin justifica los medios, uno puede decir, hay coherencia con los dos enunciados, porque el primer enunciado me está diciendo que la acción violenta no es toda igual, ¿sí? Y que es justa solamente la del pueblo buscando la libertad. Y el segundo enunciado me está diciendo, el fin justifica los medios. Entonces, hay una coherencia entre fin y medios, hay una coherencia entre los dos enunciados. Dejémosla en el tintero. D, son opuestos porque según el primero, solo si el fin es la libertad, se justifican los medios. Aquí no me están hablando absolutamente de que me estén hablando de la libertad, simplemente son dos enunciados y me están pidiendo es si los dos enunciados tienen una estructura coherente. ¿Listo? No me están hablando de la libertad en sí, o sea, la objeción acá no es la libertad, no es la violencia, simplemente lo que me está diciendo el ICFES es, oiga, señor estudiante,
De estos dos enunciados, ¿usted qué puede inferir? ¿Son iguales? ¿Son contradictorios? ¿Son coherentes o son opuestos? Porque son dos enunciados distintos. Uno dice, la acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo y el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces, aquí no es la opción de respuesta correcta porque no me están hablando, son dos enunciados completamente distintos, ¿listo? Me queda la A y me queda la C. Volvamos a la A. Son iguales porque ambos justifican el uso de acciones violentas. El fin justifica, uno puede inferir, no, pero es que el fin justifica los medios y por lo general esos medios son violentos. Sí, eso ya es hilar muy finito, pero resulta que muchas veces aquí toca hacer una lectura literal y basarse única y exclusivamente con lo que me están preguntando el ICFES. Acá no están hablando de acciones violentas en el segundo enunciado, me están hablando de el fin justifica los medios. ¿Listo? Entonces, rechazada esta opción de respuesta. Y nos queda la C. Son coherentes porque la búsqueda de la libertad es un fin y la violencia es un medio. Entonces, aquí, el fin justifica los medios, la libertad sería un fin y la violencia sería un medio. Son dos enunciados que son coherentes, diferentes, pero que en estructura son compatibles y coherentes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? Hola. Bueno, profe, no, señora, pues preguntas no, la gente está animada participando allí también dándonos las respuestas. Gisette Telles, Diana Villegas, Camila Daza nos dicen pues que era la C. Julián David Perfecto. sí se había inclinado por la A. Profe, bueno, y me permites Bueno, allí también hay un comentario sí, de Andrordus Tinovello. Nos sí, pregunta, ¿y esto es para qué o qué? Entonces, bueno, a Andrordus Tinovello, comentarle pues un poco de pronto si no está familiarizado con la temática de la prueba Saber Pro, pues es una herramienta evaluativa con la cual pues ya decíamos al inicio de esta capacitación y lo hemos venido mencionando en varias de nuestras capacitaciones, pues que pretende medir la calidad de la educación superior en Colombia cuando hablamos de la prueba Saber Pro. Entonces, por lo tanto, pues es un examen que debemos presentar las personas que ya estamos cerca a finalizar el pregrado. Y pues estos son unos escenarios en los cuales nosotros como semillero hemos planteado la necesidad de involucrar a la comunidad estudiantil con la familiarización de las pruebas. Entonces, Andrordus Novello, de pronto, si no conoce el referente de las pruebas Saber Pro, invitarlo a que nos pueda acompañar en estas diferentes capacitaciones. Nosotros siempre hemos manifestado que es necesario que los estudiantes desde los primeros semestres empiecen a conocer un poco de la necesidad de interpretar muy bien esta prueba. Ya nos decías tú, profe, al inicio, pues que esto no es simplemente un requisito de grado y es también la postura que como semillero de investigación tenemos. Estos escenarios son los que nos permiten a nosotros apropiarnos de cómo ha sido la calidad de nuestra formación y apostarle a que esto es una base que nos permite a futuro pues muchas estabilidades. Las personas que se quieren vincular a trabajar con el Estado deben seguir presentando este tipo de pruebas. Entonces, por ello es supremamente necesario conocer para poder apostarle pues a unos mejores resultados. Entonces, Andrordus completamente invitado para que siga conectado pues aquí en nuestras capacitaciones. Muchas gracias, profe. perfecto. Listo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas preguntas de argumentación, siempre buscar la estructura lógica, siempre buscar la palabra clave, que es la que nos ayuda a elegir la opción de respuesta correcta. Pasamos a la siguiente competencia. Esta competencia es densa, es muy cognitiva,
porque son sus conocimientos previos frente a la constitución política, el Estado social, la estructura del Estado social de derecho. Por eso mi consejo, muchachos, pilas con esos cursos de constitución política en las carreras. Muchas veces no dimensionamos la importancia de estos cursos, que es mandato constitucional, o sea, todas las carreras, todos los programas de educación superior y también de las instituciones de básica y secundaria deben orientar la cátedra de competencias ciudadanas y de constitución política, porque realmente, tanto para las pruebas Saber 11, que son las pruebas que presentan los chicos de grado 11, y las pruebas Saber Pro, siempre las competencias ciudadanas pues están allí presentes, y para la vida, porque es que más allá de nuestro rol como estudiantes, somos ciudadanos, y pues más en un país como Colombia con tantas problemáticas sociales. Entonces, les hablaba de la competencia de conocimientos. Esta competencia es supremamente cognitiva, o sea, te evalúa lo que tú sabes de la Constitución política, ¿listo? Evalúa conocimientos generales de la Constitución política, pero ¿qué evalúa puntualmente? La Constitución tiene unas partes importantes y les voy a dar algunas claves para que ustedes pues consulten, repasen, retomen algunos elementos. Y es que la Constitución está estructurada por valores, principios, derechos y reglas. ¿Listo? Y lo que nos evalúan en esta prueba son pues valores y principios, derechos, deberes y mecanismos de protección y estructura del Estado, sobre todo el funcionamiento de las ramas del poder público, los organismos de control y los mecanismos de participación ciudadana. Ojo, bueno, ¿y cuáles son los valores de la Constitución? A ver, ahí en el chat que están supremamente activos, ¿quién sabe dónde ubico en la Constitución política los valores y principios? ¿O cuál es el principio rector de nuestra Constitución política, de nuestro ordenamiento? Son cosas que como ciudadanos debemos saber, porque se supone que son básicas para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, por favor, muchachos, eso es lo que evalúa la prueba de conocimientos. Valores y principios. ¿Dónde ubico los valores? En el preámbulo. En el preámbulo ubico los valores. ¿Cuáles son? Vida, convivencia, trabajo, justicia, igualdad, paz, libertad, conocimiento, democracia. O sea, los valores de la Constitución política están consagrados en el preámbulo. Muchas veces uno ni lee el preámbulo, ni lee ni siquiera la Constitución, pero para este tipo de pruebas sí es muy importante, porque sí evalúan de manera muy cognitiva el funcionamiento de la Constitución. Entonces, valores en el preámbulo. Principios, pues debemos saber que los principios están consagrados desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Son 10 principios que consagra nuestra Constitución política y son mandatos de optimización que deben hacerse en la medida de lo posible. O sea, son el norte, son el derrotero del actuar, no solamente del Estado, sino de los ciudadanos. Derechos. Nuestra carta política pues es muy rica en derechos, ¿sí? Y consagra 3 generaciones: los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente. Importante, ¿de qué artículo a qué artículo van consagrados los derechos? Del artículo 11 hasta el artículo 82. Ahí está toda la carta de derechos consagradas en nuestra Constitución por generaciones. Ahora, ¿qué hay que entender aquí de los derechos? Primero, que existen 3 generaciones, que hay una prelación absoluta por los derechos fundamentales que están desde el artículo 11 hasta el artículo 41, tanto así que tienen un mecanismo de protección que es la acción de tutela, que nosotros en cualquier momento hemos tenido familiaridad con la acción de tutela.
y que dentro de esa gama de derechos hay conexidad. ¿Listo? Hay conexidad. Entonces, usted puede encontrarse con situaciones en las que el ICFES le pregunta, bueno, ¿cuál es el derecho que se ve vulnerado? A, derecho fundamental. B, un derecho de segunda generación. C, un derecho de tercera generación. Entonces es muy importante tener claro esa carta de derechos consagrada desde el artículo 11 hasta el artículo 82 por generaciones. Ahora, claramente pues no es, digamos, es muy difícil aprenderse de memoria los derechos. Hay unos truquitos, unos tips para usted defenderse en la prueba y poder identificar. Entonces, cuando me hablan de un derecho fundamental, ¿sí? Los derechos fundamentales están muy ligados a las libertades civiles y políticas. Ejemplo, la libertad de la objeción de conciencia, el derecho a opinión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Entonces, están muy conectados con las libertades civiles y políticas del individuo. Cuando me hablan de derechos económicos, sociales y culturales, este tipo de derechos están muy ligados con la justicia social. Es decir, son derechos que son necesarios para una vida digna. Ahora, hago un paréntesis. El principio rector de nuestro ordenamiento, de nuestra Constitución, es la dignidad humana. ¿Listo? La dignidad humana. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque siempre las preguntas van a ir orientadas hacia eso. ¿Listo? Entonces, tenemos los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que están muy ligados con la categoría de igualdad y de justicia social. ¿Sí? Son las condiciones mínimas para vivir una vida, para vivir en dignidad. ¿Listo? Un ejemplo de derechos de segunda generación, la educación. Pero, ojo aquí, a pesar de que la educación, que está consagrada en el artículo 67, es un derecho de segunda generación, tiene conexidad directa con la dignidad humana. Porque si no hay educación, pues no se vive bien, no se vive como se quiere y se puede vivir en humillaciones. Entonces, por eso hay que tener muy claro la conexidad en derechos. Y por supuesto, los derechos colectivos y del medio ambiente, que ya son la última gama de derechos consagrados desde el artículo 78 al 82, y son derechos muy ligados al concepto de solidaridad, ¿sí? Pues se llaman colectivos, y de protección al medio ambiente. ¿Bien? Entonces, nuestra Carta Política fue muy generosa en derechos, en deberes, pero también en mecanismos de protección. Y los mecanismos de protección no solamente es la tutela. Mucha gente cree que solo es la tutela. No, existen otros mecanismos de protección y eso lo evalúa la prueba de competencias ciudadanas. La tutela es el mecanismo de protección más utilizado por todos los colombianos, es el mecanismo que nos ha permitido que la EPS nos dé el medicamento, que no nos vulneren los derechos en ciertas entidades, ¿sí? Poder defender nuestros derechos fundamentales. Y ojo acá, la acción de tutela funciona única y exclusivamente para los derechos fundamentales. ¿Listo? Pero no solamente existen en la tutela, existen otros mecanismos, como cuáles: las acciones de grupo, las acciones de cumplimiento, ¿sí? La acción popular, que es diferente a la consulta popular, ¿sí? Entonces, como mecanismos de protección tenemos el principal, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones de grupo y las acciones populares. Entonces, por favor, tenerlo presente. Espero que en otro espacio podamos hablar un poquito de ello. Por temas de tiempo, pues no me puedo detener en esta situación. Y otro aspecto que evalúa también esta prueba es la estructura del Estado, funcionamiento de las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva, judicial, cómo está conformada, cuáles son sus funciones puntuales, los organismos de control. ¿Cuáles son los organismos de control? Las famosas IA, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Personería. ¿Listo? Son organismos autónomos que pertenecen al Ministerio Público y que hacen control.
y los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuál es el más conocido? El voto, pero existen otros 6 mecanismos de participación ciudadana. Y esta prueba nos evalúa todos los mecanismos. ¿Cuáles son? El voto, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto y la consulta popular, cada uno con sus funcionamientos y con sus procedimientos específicos. ¿Listo? Entonces, esta prueba sí es netamente cognitiva, por eso pilas en esos cursos de constitución política, porque lo que se evalúa acá son puros conocimientos de la constitución política. Veamos, está pasando un helicóptero, veamos unos ejemplos de preguntas. Este es un ejemplo de una pregunta en la cual me evalúan mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los de otros particulares. Por lo anterior, si un menor de 14 años de edad comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que debido a este trato especial, ¿sí? Entonces, miren, acá, clave, primera palabra clave, constitución. ¿Listo? Con eso. Un presidente de turno considera que debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule, ojo, segunda palabra clave, la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. ¿Listo? De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? En términos generales, lo que quiere hacer el presidente es cambiar la Constitución, ¿sí? Y para eso debe convocar al pueblo, ¿sí? Acá me están preguntando, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? Me dan las siguientes opciones de respuesta. A, el plebiscito. B, el referendo. C, la consulta popular. D, el cabildo abierto. Ahora, acá hay que saber sí o sí cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana. Voy descartando opciones. De tajo, descarto plebiscito. ¿Por qué? Porque el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana en el que se refrenda una decisión de tipo político liderada por el Ejecutivo. O sea, el plebiscito no puede reformar la Constitución, ¿sí? No puede modificar la Constitución. No es un mecanismo diseñado para agregar, quitar o modificar la carta política. Rechazado. B, el referendo. El referendo tiene una doble connotación. Es mecanismo de participación y sí puede modificar algunos artículos de la Constitución política. ¿Listo? La dejamos en el tintero. La consulta popular, rechazada, porque la consulta popular tampoco modifica, quita, agrega artículos de la Constitución. El cabildo abierto menos, porque el cabildo abierto es un mecanismo de participación local convocado por la administración municipal con la comunidad para dialogar temas que conciernen la comunidad, tampoco modifica nada. La respuesta correcta en este caso sería el referendo. ¿Listo? Pero usted tiene que saber cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? No sé si aquí hay preguntas, Karen. ¿O continúo? Ok.
Profe, Bueno, ¿quieres ¿sí? continuar, señora? No, Ok, no, hasta el momento no tenemos ok, intervenciones. listo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta parte. Entonces, el único mecanismo que puede modificar, aprobar, derogar o modificar parcialmente la Constitución a través del pueblo es el referendo. Por lo tanto, el referendo cumple dos funciones. Es mecanismo de participación ciudadana y mecanismo de reforma constitucional. ¿Listo? Y eso lo evalúa. Es el primer descriptor que evalúa el ICS. ¿Listo? Bien. Siguiente pregunta. El presidente de la República está diseñando una nueva política de educación básica y media. Palabra clave, nueva política. Sin embargo, desea consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con esta política. El mecanismo de participación ciudadana idóneo para tal fin es A, el referendo. De una lo rechazo porque el referendo lo que hace es derogar o aprobar una ley o reformar parcialmente la Constitución. Y aquí lo que me están diciendo es que el presidente que pertenece a la rama ejecutiva, ¿sí?, lo que quiere es diseñar una nueva política. ¿Listo? B, el plebiscito. El plebiscito sí es un mecanismo de participación ciudadana convocado por el presidente de la República para que el pueblo decida si está de acuerdo, sí o no, con la implementación de una política liderada por el Ejecutivo. ¿Listo? Salvo que no deba ser aprobada por el Congreso o que sean por estados de excepción. Entonces, la dejamos en el tintero. La consulta popular, pues aquí, digamos, prevalece es la intención de refrendar una decisión de tipo político. Las consultas populares se utilizan más que todo para los territorios, para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con un proyecto de exploración o explotación minera. ¿Sí? En este caso es una política muy puntual que lidera el presidente. Y el cabildo abierto, pues el cabildo abierto es más local, ¿sí? Es más de la administración local, del consejo municipal, y acá lo que está convocando es el presidente. Entonces descartamos cabildo abierto, descartamos consulta popular y nuestra respuesta correcta es el plebiscito. ¿Listo? Entonces, tarea, toca repasar y entender y comprender los mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Esto es una pregunta de tipo cognitivo, o sea, realmente usted tiene que saber elementos puntuales. Ahora vámonos a un ejemplo de mecanismos de reforma constitucional. Dice, el Congreso de la República expidió una norma que tiene como objetivo adicionar algunos artículos de la Constitución política. A dicha norma se le conoce como A, decreto de ley, B, referendo, C, acto legislativo, D, proyecto de ley. De tajo descarto porque miren lo que me están preguntando. Norma, palabra clave, norma. ¿Quién? El Congreso de la República. ¿Y el referendo qué es? Un mecanismo de participación y un mecanismo de reforma constitucional. Un mecanismo, no es una norma. ¿Listo? Decreto, entonces sigamos con las otras opciones. Proyecto de ley no lo es. Y acá sí es muy cognitivo. Existen tres mecanismos de reforma constitucional. El referendo, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso a través de una norma que se llama acto legislativo. O sea, el acto legislativo es la norma que expide el Congreso de la República para poder modificar parcialmente la Constitución política. ¿Listo? Entonces, descartamos decreto de ley. Ningún decreto puede adicionar o quitar artículos de la Constitución. Y nuestra opción de respuesta correcta es el acto legislativo,
porque a través del acto legislativo, que es la norma correcta, el Congreso sí puede modificar o reformar artículos de la Constitución. ¿Listo? Ahora, ejemplo de derechos fundamentales. La Corte Constitucional, sabemos que pues, la Corte Constitucional pertenece a la rama judicial y es la que se encarga de velar por la supremacía de la Constitución política. Esta Corte se creó claramente en el 91 y es la que se encarga pues, de supervisar que ninguna ley vaya por encima de la Constitución política. ¿Listo? Entonces, la Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia. Artículo 18 de la Constitución, derecho fundamental. ¿Qué es el derecho a objeción de conciencia? Nadie puede ser molestado por sus creencias o por sus convicciones o ideología política, religiosa, en fin. ¿Listo? O sea, la objeción de conciencia. Porque su religión le prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. El caso es que un soldado se fue a prestar servicio militar, pero resulta que él hace uso de su derecho a la objeción de conciencia y dice que el hecho de usar armas va en contravía de sus creencias y de sus convicciones. Entonces el caso se fue hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emitió un fallo al respecto. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente? Miren lo que me están preguntando. Palabra clave. Coherencia. ¿Listo? ¿Con qué? Con el fallo que dio la Corte. ¿Y cuál fue el fallo? Pues la defensa de la libertad de conciencia del soldado. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar dentro de estas opciones de respuesta cuál es la más coherente con ese fallo. ¿Listo? A. Ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. Puede ser, claramente, porque prima la protección del derecho de la libertad de objeción de conciencia y es acorde con el fallo. Miremos las otras opciones de respuesta. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades, descartada porque es totalmente contraria a lo que dice el fallo. Descartada. Ordenarle al ejército que el soldado participe en los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. Descartada porque precisamente esos entrenamientos son los que también van en contravía de su objeción de conciencia y es contrario al fallo. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares portando con orgullo la dotación militar. Todos sabemos que la dotación militar requiere un arma, ¿cierto? Y eso es lo que el soldado está peleando, entonces es totalmente contrario al fallo. Opción de respuesta correcta, ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución por su derecho fundamental a la opción de conciencia. Ok. Y por último, una pregunta ejemplo de mecanismos de control. Un funcionario de la alcaldía de Narnia, eso me lo inventé yo para no herir susceptibilidades, en el marco de las elecciones presidenciales, decide realizar proselitismo político, persuadiendo a que sus compañeros voten por su candidato favorito. Recordemos que es un funcionario de la alcaldía de Narnia y que los funcionarios de la alcaldía son servidores públicos. Y los servidores públicos tienen que regirse bajo unas reglas y unos procedimientos y se les impide realizar ciertas acciones, como por ejemplo hacer política en su lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, decide realizar proselitismo político persuadiendo a que sus compañeros voten por su candidato favorito. Alguien se dio cuenta de esta situación y decide poner en conocimiento la irregularidad. El organismo de control
para realizar la investigación y la sanción respectiva del funcionario es A, la Defensoría del Pueblo, B, la Procuraduría, C, la Contraloría, D, la Personería. Entonces, recordemos, los mecanismos de control pues son las famosas IAS, excepto la Fiscalía. O sea, los mecanismos de control son la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Personería. ¿Listo? Cada organismo de control tiene una función específica. La Contraloría es el ente de control que se encarga de hacer investigaciones cuando hay irregularidades en el manejo del dinero. Y acá me están hablando de una situación de desfalco, de mal manejo de los recursos públicos. No. Entonces, descartada la Contraloría. ¿Listo? Porque la Contraloría hace investigaciones cuando hay mal manejo de los recursos públicos. ¿Listo? La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo de control que en su esencia se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es la situación que me están dando, no porque no me están hablando de vulneración de derechos, me están hablando de la acción puntual de un funcionario. ¿Cuál? Que hizo campaña política. ¿En dónde? En la alcaldía de Narnia. ¿Listo? La Procuraduría. La Procuraduría es ente de control que se encarga de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos cuando cometen algún delito. ¿Es la situación? Sí. ¿Por qué? Porque es un servidor público, porque trabaja en la alcaldía y porque hizo un acto reprochable, un delito. Entonces, nos quedaría la Procuraduría, podría estar en el tintero. La Personería también se encarga mucho del seguimiento de protección de derechos fundamentales, entonces no corresponde con el caso puntual, también la descartamos de tajo. La respuesta correcta por función del organismo de control es la Procuraduría. ¿Listo? Entonces, la Procuraduría investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos o servidores públicos. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora, vamos a un ejemplo de competencia de multiperspectivismo. ¿Listo? El multiperspectivismo es la capacidad que usted tiene de analizar una situación, problema desde diferentes perspectivas. ¿Listo? La situación es la siguiente. Ante los recientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, ¿sí? El alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas para esto. Entonces, ¿qué me están diciendo ahí? Hay una situación de inseguridad en la ciudad. ¿En dónde? En un sector de estrato alto. ¿Listo? ¿Qué hace el alcalde? Quiere autorizar el encerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o personas autorizadas por estos, ¿sí? Entonces, lo que quiere el alcalde es encerrar esos sectores residenciales de estrato alto, pero resulta que en ese encerramiento también entran otras unidades residenciales. ¿Listo? A la hora de evaluar la propuesta, miren multiperspectivismo, ¿qué intereses en conflicto se deben tener en cuenta? Pero lo que usted tiene que identificar es los actores, ¿sí? Entonces está el alcalde que quiere cerrar la zona, los de estrato altos que están aquejándose por la inseguridad y los otros residentes de otras zonas y de otros sectores. Entonces hay varias perspectivas en juego. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? O sea, ¿a quién afecta la situación? ¿Cuáles son los intereses que chocan?
¿Listo? Entonces, los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, a los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos, tiene nada que ver con lo que me están preguntando. O sea, de hecho, rechazado. B, los de los residentes que buscan seguridad, sí, sí. Y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías, sí, porque lo que quiere el alcalde es encerrar, sí. Y otros espacios públicos de los sectores encerrados, sí. O sea, ahí hay una tensión. Hay una tensión entre los residentes que quieren la seguridad y los otros que van a quedar encerrados y que no van a poder transitar porque al alcalde se le ocurrió la grandiosa idea de encerrar toda la zona. ¿Listo? Los de los residentes que buscan su beneficio particular, rechazado. Con esto ya podemos ir lo que rechazado. Los de los residentes que buscan su beneficio particular, los del gobierno local que deben encargarse del bienestar de la comunidad. Eso no es encargarse del bienestar de la comunidad, porque lo que el alcalde está beneficiando es a un sector privilegiado de la sociedad. Entonces, descartado. D, los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados de la policía, no tiene absolutamente nada que ver con lo que me están preguntando. Ahí me están preguntando cuáles son los intereses que deben ser tenidos en cuenta. Los de los residentes que buscan seguridad y de los que van a quedar encerrados porque no pueden transitar por el encerramiento que va a hacer el alcalde. Eso es una competencia de multiperspectivismo. ¿Listo? Entonces, el multiperspectivismo, ¿cuál es el ejercicio que usted tiene que hacer rápidamente? Identificar actores, posturas e intereses de esos actores para poder elegir la opción de respuesta correcta. Otro ejemplo de multiperspectivismo. Dice, en el año 2006, el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos. Primera clave. Libres de regulación estatal, los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los medicamentos en ese país a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica y, por ejemplo, algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta. Recientemente el Ministerio de Salud de ese país decidió declarar de interés público, siguiente palabra clave, un medicamento vital para el tratamiento de leucemia llamado Leuce. La declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tienen la patente podrán producir el medicamento y venderlo como uno genérico a un precio menor que el ofrecido por la multinacional. Entonces, acá hay una situación. Hay una situación en donde el gobierno deja de controlar el precio de los medicamentos, se da una libre regulación estatal y esto es aprovechado por unas multinacionales para subir ostensiblemente el precio de los medicamentos. Un tiempo después, el Ministerio Público decreta que el uso de un medicamento en especial es de interés público y que cualquier laboratorio puede producir un medicamento genérico para que las personas que padecen esa enfermedad puedan adquirirlo a un menor precio. ¿Qué me están preguntando? Al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar los intereses, declarar interés público al medicamento de use, el gobierno beneficia a las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia, sí, porque primero liberó los medicamentos y esto benefició a las multinacionales. ¿Listo? Entonces, está bien. Los pacientes de leucemia también, porque esto decretó el interés público, entonces ya los pacientes de leucemia pueden adquirir un medicamento a un bajo costo. B, la dejamos ahí en el tintero. B, las multinacionales farmacéuticas y los laboratorios nacionales, no me están hablando de laboratorios nacionales, me están hablando, digamos que no hay un interés directo por parte de los laboratorios nacionales, me están hablando de un grupo de personas que padecen una enfermedad. C, los pacientes de diabetes y los pacientes de leucemia, no me están hablando tampoco de
de que los pacientes de diabetes se vieron beneficiados, ¿no? Y del Ministerio de Salud y los pacientes con diabetes, tampoco. Entonces, descartamos la D, descartamos la C, descartamos la B, porque la opción de respuesta que más se ajusta es al enunciado. Miren lo que me están preguntando. Liberar los precios de los medicamentos y del interés público del medicamento Leuce. El medicamento Leuce beneficia a los pacientes de leucemia. Entonces, ahí los intereses que son, que se benefician en principio son las multinacionales porque liberaron los precios y en segundo los pacientes de leucemia porque decretó el interés público a ese medicamento. Entonces, la respuesta correcta es A. ¿Listo?